Bueno, como os decía, buenos días y muchas gracias por asistir a esta mesa redonda con la que cerramos esta jornada de mañana sobre el futuro en español aquí en el Círculo Logroñés. Pero esta tarde, a partir de las 4:30, en la sede de la Universidad Internacional de La Rioja UNIR, continuará este programa de este interesante encuentro. Pues a riesgo de repetirme, pero bueno, los aquí presentes y los que estaban siguiendo en directo a través de larioja.com, formamos parte del 8% de la población en todo el mundo, alrededor de 600 millones de personas que hablamos un idioma, el español, que es la segunda lengua materna del planeta por número de hablantes tras el chino mandarín y la tercera lengua si se tiene en cuenta la cifra global, en este caso por detrás del inglés y del chino. Y los aquí presentes, pues entre los que se encuentra también un nutrido grupo de personas procedentes de América Latina, a las que saludo. Estamos en una tierra donde se albergan los primeros vestigios escritos en español. En La Rioja aspiramos también a ser pioneros en escribir el español del siglo XXI y que sea una herramienta de desarrollo en un escenario cada vez más global y digitalizado. Nueva economía de la lengua es el título de esta mesa en la que participan las dos personas que me acompañan y que ahora pasaré a presentar, pero antes quiero decirles que este proyecto Nueva Economía de la Lengua que impulsa el Gobierno de España ya moviliza más de 1.000 millones de euros en dinero público a través del Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica PERTE, del que se ha hablado en la charla anterior y que les han puesto deberes los anteriores ponentes. Eso también sabemos hacer nosotros, no pasa nada. Vale. Entonces, de manera coordinada con esta iniciativa se encuentra el proyecto Valle de la Lengua, uno de los ejes en los que trabaja, en este caso, el Gobierno de La Rioja, para desarrollar el futuro de nuestra comunidad. Bueno, ahora sí presento a las personas que me acompañan. Está Manuel González Bedia, que es director general para el comisionado para el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, y en su extenso currículum pues, también refleja que es doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Ciencias Físicas con un máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Y José Ignacio Castresana es delegado de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja y ha sido vicerrector de Planificación y Ordenación Académica de la Universidad de La Rioja y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y del Máster en Gestión de Empresas en la misma universidad, entre otras cosas. También soy doctor. También soy doctor. Gracias. Bueno, empecemos con usted, señor González Bedia. ¿Qué es la nueva economía de la lengua y qué objetivos persigue el comisionado que usted dirige? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los presentes por asistir. Yo denominaría nueva economía, o el concepto de nuevas economías, en este contexto de la transformación digital o de la disrupción digital, diferenciando un poco, aunque luego estas palabras son a veces polisémicas, pero diferenciando digitalización de inteligencia artificial / tecnologías del lenguaje, ¿no? Yo podría decir que la digitalización tiene más que ver con las infraestructuras, pues cableado, fibras, 5G, y que todo lo que tiene que ver más con el tema de servicios, de relaciones ya, o de interacciones sociales mediadas a través de máquinas, puede tener que ver ya más con este ámbito de las tecnologías del lenguaje. Cuando uno observa esta última década de desarrollos en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje, que fue uno de los ámbitos pioneros en inteligencia artificial, lo que observa es que estamos en lo que llaman unas tecnologías de propósito general. Es decir, una gran disrupción que va a empapar muchos de los espacios de relación social en los que estamos insertos. Por ejemplo, todas nuestras relaciones con la educación, nuestras relaciones con la salud, nuestras relaciones con los sistemas financieros, todo estará o está ya o estará más mediado a través de estas tecnologías. Entonces, cuando hablo de nuevas economías, hablo de esos espacios muchas veces por construir todavía con unas lógicas, con unas reglas en el ámbito de la digitalización y la inteligencia artificial que se tienen que diseñar. Si vamos al tema de la lengua, yo ahí recordaría que prácticamente toda la información que tenemos, más del 80% de la información que tenemos digitalizada es de tipo lingüístico. Por tanto, si estas herramientas digamos, modernas tienen que aprender de datos, de fuentes de datos, la mayor parte de los datos son lingüísticos, la relación con la lengua de la que aprenden es consustancial. Hay una cuestión que también complementa, digamos, esta relación con la lengua, con las máquinas relacionadas con la lengua a partir de estas fuentes, digamos, de aprendizaje, y es nuestro canal de interacción con las máquinas. Los que ya somos algo mayores conocimos la forma de interactuar con máquinas a través de una ventana de comandos. Es decir, la forma de darle órdenes a una máquina era
teniendo que aprender unas ciertas rutinas para comunicarse con ella, ¿no? ¿Qué mejor sistema para relacionarse con las máquinas que te provean de servicios que en el propio canal lingüístico en el que tú te expresas, ¿no? Con lo cual, por resumir estos dos primeros elementos, una disrupción tecnológica que genera nuevas economías y que redefine un poco nuestro entorno social, una base lingüística fundamental tanto para que las máquinas aprendan a desarrollar esos servicios y se comuniquen con nosotros en nuestro canal de interacción básico, y luego un tercer elemento que es esas dos herramientas, esos dos ingredientes aplicado a diferentes sectores. Pues desde el sector de la industria cultural, el sector de la ciencia, el sector de la educación. Esa terna, digamos, tecnología, lenguaje y sector de aplicación son lo que configura el mapa, el PERTE, la conceptualización de una economía de la lengua. Los objetivos del PERTE son trabajar con estos dos ingredientes en sectores, en diferentes sectores. Y en este PERTE, ¿cómo encaja el proyecto Valle de la Lengua en el que tantas expectativas hay depositadas? Pues es muy fácil, porque afortunadamente primero fue el Valle de la Lengua y luego fue el PERTE. Así que es el PERTE el que tiene que encajar con el Valle de la Lengua, ¿no? De hecho, recuerdo la anécdota que cuando el presidente del Gobierno anunció que había un PERTE relacionado con la nueva economía de la lengua, dijo, es el PERTE en español Valle de la Lengua. O sea que en el orden de los acontecimientos, aunque sin duda esta revolución industrial lleva en ciernes años, primero fue el proyecto Valle de la Lengua, a raíz del cual se entendió que había una posibilidad de afrontar estos retos a nivel nacional, y hemos jugado un papel en los 2 últimos años para coordinarnos con muchos ministerios y poder compartir abiertamente nuestras ideas para que pudieran influir en el diseño final del PERTE de Nueva Economía de la Lengua. De manera que ahora nos resulta muy fácil reconocer en las distintas líneas del PERTE pues, las líneas fundamentales de actividad de Valle de la Lengua, por ejemplo. Llevamos diciendo 1000 años que esto es la cuna del castellano, así que en cualquier momento podríamos haber hecho algo para desarrollar económicamente La Rioja a partir de ser la cuna del castellano. Llevamos mucho tiempo diciendo que hay más de 500 millones, casi 600 millones, que el 8% de la comunicación se hace en español en el mundo. Esto pasaba hace 5 años y va a pasar al menos hasta el año 2050, creo. Que va a seguir pasando. Pues, ¿qué es lo que ocurre ahora, o hace 2 años, o hace 3, que motive que aparezca un proyecto estratégico de región, que es Valle de la Lengua, o que aparezca un proyecto estratégico nacional, que es el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua? El cambio fundamental, lo ha mencionado Manuel, es que hay una revolución industrial, las máquinas van a empezar a tomar protagonismo en un ámbito en el que hasta ahora solamente los humanos tomábamos parte, ¿no? Y es el de la economía del conocimiento. Yo soy profesor de la Universidad de La Rioja y estuve repasando hace poco un congreso del año 2001 cuyo lema era economía del conocimiento. O sea que al menos llevamos 21 años hablando de la economía del conocimiento. Y entonces postulábamos la importancia de crear equipos directivos que pertenecieran a las empresas y que así el conocimiento individual fuese un conocimiento compartido y que fuese la cultura organizativa la que es capaz de tomar decisiones aprovechando la inteligencia compartida. Ese era el reto. Ahora, 20 años después, el reto es que esto se va a hacer, como decía Manuel, o asistido mediante técnicas digitales o automatizado. Esas decisiones van a ser automatizadas. O sea que la inteligencia va a poder recaer no en personas individuales o en equipos directivos o en organizaciones, sino en máquinas. Y esta es la revolución. Y cada vez que ha habido una revolución, ha habido una sustitución de puestos de trabajo, ha habido nuevos nichos de oportunidades económicas. Y esto es lo que nos parece que motivaba que hace 2 años diseñásemos un programa específico para aprovechar estas oportunidades. Porque para tomar decisiones necesitamos conocimiento. Conocimiento de mucho tipo, una base de datos acerca de las temperaturas que ha habido en La Rioja durante el último siglo, como hay en la estación enológica de Haro, para a partir de ahí ver la influencia de la climatología sobre las vendimias y la calidad del vino. Eso es un tipo de inteligencia y un tipo de conocimiento necesario. Pero hay un conocimiento que se basa en datos lingüísticos, en la lengua. Y claro, la comunidad hispanoamericana resulta que tiene 1000 años de acumulación de conocimiento en español. Y esto no tienen otras comunidades en el mundo. Así que ahora es cuando cobra sentido esto de que somos la segunda lengua por número de hablantes nativos
y el que hace 1000 años, que aquí en San Millán, ya empezamos a acumular conocimiento, porque de hecho las olosas, se dijo ayer en la primera jornada, las olosas son un ejemplo de cómo hacer un apunte de conocimiento para poder utilizar esa información. Exactamente lo que hacían los monjes hace 1000 años, apuntar para poder tomar luego decisiones, es lo que ahora se va a hacer, en lugar de por monjes, mediante máquinas, ¿no? O sea que resulta que estamos en los albores de una revolución industrial. La revolución industrial utiliza una materia prima que es el conocimiento. El conocimiento tiene una base lingüística y en España tenemos la segunda lengua más hablada y un conocimiento milenario. Esto hay que movilizarlo y es lo que hace que aparezca, como digo, el PERTE y el proyecto Valle de la Lengua. Y no me olvido de que voy a hablar de la relación entre el PERTE y el Valle de la Lengua, aunque parezca que sí, ¿no? Bueno, entonces, si esto es una materia prima valiosa, lo más evidente y fácil es vamos a asegurarnos de que esta materia prima no se agota. No como cuando sacas petróleo de un yacimiento, ¿no? Se acabó el petróleo, tenemos que ir a otro sitio, ¿no? Vamos a asegurarnos de que la materia prima no se agota. Así que tenemos que tener una dimensión de trabajo muy importante para que el aprendizaje de español se expanda. Y es una de las líneas que tiene el PERTE de Nueva Economía de la Lengua. Tenemos que tener líneas de aprendizaje de español para extranjeros, de aprendizaje de español para profesores de español para extranjeros. Tenemos que fomentar una producción cultural en español y va a haber un programa, por ejemplo, de guiones cinematográficos o de literatura creativa. En fin, tenemos que conseguir que sigan hablando español cada vez más personas y que se siga produciendo conocimiento en español para dar esa materia prima después a las máquinas para que lo puedan utilizar. Esta dimensión de aprendizaje del español también está en el PERTE, con bastante dotación económica. ¿Qué tipo de conocimiento es utilizable para esta revolución económica? Sin duda el cultural, y en esto sí que tenemos experiencia, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de tecnología, hay un conocimiento que nos importa muchísimo, que es el conocimiento científico. Tenemos que generar conocimiento en español, aunque la lengua franca de la investigación sea el inglés, y todos publicamos en inglés. Tiene que haber generación de conocimiento en español, porque si no es que las máquinas no van a poder ni traducir el conocimiento. Hay campos de conocimiento, pues como la ingeniería nuclear, que la producción científica en español es cero. Así que va a ser muy difícil que podamos traducir o que podamos después utilizar ese conocimiento, ¿no? Para las industrias locales. Pero es que hay un valor intrínseco en el conocimiento que hay en español, ¿no? Bueno, pues entonces en el PERTE y en el Valle de la Lengua tenemos toda una línea de trabajo que es sobre la ciencia en español. Y esta es muy riojana, porque entre los atributos que motivan que uno de los proyectos estratégicos del gobierno sea el relacionado con el idioma, además de ser la cuna de la lengua, somos la cuna de la principal base de datos científica en español del mundo, que es DIALNet, un proyecto colaborativo liderado por la Universidad de La Rioja, en el que hay centenares de universidades, que se va a expandir inmediatamente, ya está al otro lado del Atlántico, porque se va a expandir por todos los países hispanoamericanos. O sea que esa materia prima científica, la principal mina, está en La Rioja. Así que tenemos un eje de desarrollo científico, de potenciación de DIALNet, para después poder utilizarlo como materia prima, ¿no? Esto también está en el PERTE de Nueva Economía de la Lengua. Así que tiene que haber, extender la materia prima, el aprendizaje, que sea una materia prima valiosa y utilizable para la revolución industrial, la importancia de la ciencia. Y a partir de ahí es la explotación económica de esta materia prima. Hay una explotación económica quizás más evidente por la que tenemos que empezar, por lo tanto, porque es la más fácil, que es la relacionada con el turismo idiomático. Y tenemos toda una línea de trabajo para conseguir que haya estancias, partiendo del aprendizaje, estancias de formación que se complementen con una muy buena oferta cultural y que haga que podamos tener aquí muchas personas estudiando, perfeccionando el español, estudiando en cuestiones científicas, puesto que vamos a promover el encuentro científico, que La Rioja sea el destino inevitable al que acudir una vez en la vida si eres uno de los 500 millones de nativos en español o uno de los 100 millones de personas que han aprendido español. Tengo que ir a ver qué pasa en La Rioja, ¿no? La Rioja, al menos una vez. Al menos una vez, ¿no? Y ya que vienes te quedas a un seminario de literatura creativa. Y ya que estás, vamos a hacer una oferta cultural de primerísimo nivel para que por la noche tengas cosas que hacer. Y ya que estás, aquí enlazamos con todos los atractivos turísticos de La Rioja, que no tengo que enumerar porque ya veo sonreír y salivar al auditorio pensando en vino, en gastronomía o en piritas de Navajo o en lo que sea, ¿no?
Así que el turismo idiomático, pero no como algo que va a ocurrir de manera gratuita, porque, insisto, hace 1000 años que somos la cuna del español y no se viene una vez en la vida a visitar la cuna, ¿no? Hay en Suso una puerta alta. Según entras por el monasterio, hay que ir al monasterio de Suso una vez en la vida. Todos ustedes, muchos ya habrán ido, los que no, tienen que ir. Según entras por la puerta del monasterio de Suso, arriba a la izquierda hay una puerta donde estaba el cenobio en el que hace 1000 años se glosó en español. Por esa puerta entró el castellano en el mundo. Así que a ver esa puerta con algún aditamento, estamos convocados. Bueno, pues tenemos la parte económica, que también es intensiva en el PERTE por otros aspectos económicos, que es la del turismo idiomático. Y hay una menos evidente, que es la de la revolución, que es de la que se ha estado hablando ya en estos encuentros, que es la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a estar presente en el Valle de la Lengua de muchas maneras. Una, haciendo la vigilancia de cómo evoluciona. Tenemos en La Rioja el Observatorio Global del Español, el del PERTE. O sea que aquí hay otro punto de conexión entre los dos proyectos. Y de vamos a medir cómo se va avanzando en la penetración de la inteligencia artificial en las distintas cadenas de valor. Y luego vamos a aplicar también la inteligencia artificial al desarrollo de los propios proyectos de los que he hablado. Y en este caso, el PERTE se distingue por la enorme cantidad de dinero que va a destinar al procesamiento del lenguaje natural y a su extensión a las distintas cadenas de valor. Así que esto es solo la respuesta a la primera pregunta, ya lo siento. El PERTE y el Valle están conectados desde el origen. Sí, hay una inyección económica prevista, como comentábamos al principio, de más de 1.000 millones de euros. Y recogiendo también lo que nos decía la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, en una entrevista con Diario La Rioja el domingo, que estamos en una revolución industrial y que la materia prima es el idioma, ¿de qué manera puede mejorar nuestro tejido productivo con este PERTE, con Nueva Economía de la Lengua, Manuel? Bueno, hay veces en que uno piensa que un titular mediático le va a beneficiar, es coyuntural y luego no es así. 1.100 millones de euros, que es lo que figura en el PERTE, hay que leer el detalle fino, ¿no? El PERTE es una superestructura que moviliza fondos públicos, pero que se construye sobre actuaciones que están encomendadas a diferentes ministerios participantes en el PERTE, ¿no? Entonces, hay que distinguir dos tipos de actuaciones o de iniciativas. Algunas que están en proceso cuando ya se construye el PERTE, no necesariamente están resueltas ni están del todo diseñadas, pero sí ya están dirigidas hacia ciertos beneficiarios, cierto procedimiento administrativo, etc., ¿no? En ese tipo de iniciativas, lo que hace el PERTE o lo que pretende el PERTE es, antes de que cuajen de una manera, digamos, irreversible, que se hayan visto sinergias entre ministerios, ¿no? Ese sería uno de los fondos, digamos, finalistas, van con esa estructura. Y además de eso, existen actuaciones previstas, iniciativas previstas, con fondos, digamos, por definir. O sea, fondos definidos, pero para iniciativas todavía por definir. En todo caso, el PERTE tiene una bolsa de 1.100 millones, pero tiene previsto que se generen otros 1.000 millones de actividad a través del sector privado, ¿no? Y en este punto sí querría incidir en uno de los conceptos de los últimos años que a nivel europeo se ha asumido con más, de una manera como más integrada. Es el concepto de misión que puso sobre la mesa Marina Mazzucato, que es una economista ítalo-británica, ¿no? Ella, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ella vislumbra un futuro de relaciones, de partenariados público-privados diferentes, ¿no? Tradicionalmente, o por lo menos en la última década o las últimas 2 décadas, se ha configurado un poco el marco mental de que la innovación tecnológica viene por la parte de la iniciativa privada y que el sector público básicamente tiene que funcionar para controlar ciertos desmanes, ¿no? Si, por ejemplo, se contamina ¿no? Pero que el sector público no tiene entre sus objetivos funcionar como tractor de la innovación. Esto, Mazzucato recupera lo que supuso la misión Apolo, por eso ya la denomina misiones, donde dice que el sector público tiene que funcionar como un elemento tractor que componga luego esas relaciones con el sector privado, ¿no? Yo creo que vamos a formulaciones en ese sentido mucho más híbridas, ¿no? Cuando uno piensa en por qué una política pública de estas características, tiene que pensar que las transformaciones tecnológicas
tienen ganadores y perdedores. O sea, hay un mantra al que yo me pongo muchas veces, pero que escucho en muchos sitios, que esto de la tecnología es neutra, ¿no? Que el cuchillo lo puedes utilizar para cortar pan o para matar a alguien, ¿no? Yo prefiero ver la analogía con el lenguaje, pero no con ese mismo ejemplo de un lenguaje con el que puedes construir poesía o insultar, no. Esta visión del lenguaje en el que quién da órdenes y quién obedece, ¿no? Entonces, la tecnología, en realidad, una transformación como la que está en ciernes o estamos metidos en ella puede generar beneficiarios y perdedores, ¿no? Entonces, que haya un elemento público intentando preservar que los beneficios sean bien distribuidos colectivamente es fundamental. Por eso, esta idea de que los partenariados público-privados con una solidez, digamos, por la parte pública son esenciales, ¿no? Y por hablar un poco del tejido productivo, hay cuestiones concretas dentro del PERTE que se orientan directamente al sector empresarial. Fondos de capital riesgo movilizados desde el ICO que se especializan en sectores concretos de la inteligencia artificial, en particular el procesamiento del lenguaje natural, convocatorias para la recepción de propuestas, de proyectos del sector privado para, como decía antes José Ignacio, inteligencia artificial dentro de las cadenas de valor. Incluso, aunque hay algunos fondos que son más finalistas para una I+D, si queréis, más de generación del conocimiento, en este ámbito de digitalización, la relación de muchas de estas investigaciones con luego la emergencia de startups o de transferencia es mucho más directa que en otros casos. ¿Y está la iniciativa privada implicada en el acompañamiento de estos proyectos estratégicos? Sí, hay convocatorias dirigidas, convocatorias cuyos beneficiarios son sector privado. Y estas a las que me estaba refiriendo, por ejemplo. José Ignacio, uno de los 14 proyectos tractores del PERTE es ese Observatorio Global del Español del que hace un momento se refería, que está en La Rioja, en San Millán. ¿Cuál será su función y qué puede aportar al desarrollo de la nueva economía de la lengua? Bueno, pues es un observatorio global, así que la primera misión que va a cumplir es la de ser integrador. Tenemos un anuario del Instituto Cervantes que nos dice el número de personas que estudian en el mundo. Ayer nos decía Luis García Montero que había 24 millones, dicen que hace 2 años había 22 millones, así que hay una tendencia a parecer al alza. Esto se puede precisar muchísimo más. ¿Dónde están? ¿Cómo estudian? ¿Por qué estudian? ¿Durante cuánto tiempo? Entonces, una de las misiones del observatorio va a ser integrar toda la información disponible de distintos observatorios. Estamos hablando del español en todas sus dimensiones. Hay observatorios de tecnología y de sistemas informáticos, hay mucha información. Integrarla y hacerla compatible. De alguna forma, convertirlo en una gran base de datos, sea con fuentes primarias o con fuentes secundarias, como digo, recabando lo que ya existe o buscando la información y produciéndola en el caso de que sea importante, para hacerla una información, unos datos que sean comparables. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones basadas en evidencias y no basadas en intuiciones, en a prioris, en prejuicios, sino que se tomen basadas en evidencias. ¿Quién tiene que tomar decisiones basadas en evidencias? Pues todos los agentes que tengan que ver con el desarrollo del español. Desde luego, las políticas públicas se tienen que basar en evidencias en lugar de ser siempre, muchas veces, decisiones hacia adelante, ¿no? Políticas de gasto, vamos a gastar tanto. ¿Y esto qué efecto provoca, ¿no? Entonces necesitamos recabar evidencias para ver qué funciona y qué no funciona, tomar medidas correctoras cuando no funciona, con total tranquilidad y destinar más fondos a aquello que provoca el objetivo de, por ejemplo, que haya un mayor número de estudiantes de español como lengua extranjera en el mundo, en Estados Unidos, como se hablaba ayer, o en Brasil, o en donde se entienda que es el objetivo. Una cosa son los objetivos, que esto, por supuesto, tienen que ver con el desempeño de la política, y otra cosa es tener evidencias acerca de cómo van las cosas. Entonces, generación de evidencias. Evidencias que mezclen datos de muchas fuentes y, por tanto, que los hagan comparables. Esto ya es una tarea importante. Pero también tienen que tomar decisiones pues, todos los agentes del sector privado que están en el sector del español. Pues, por ejemplo, desde luego, una empresa que se dedique a inteligencia artificial mediante redes neuronales o grafos del conocimiento para proponer bots de interacción turística necesita saber cosas. Pero una academia que quiera enseñar español para extranjeros necesita también tener datos acerca de si la introducción de inteligencia artificial en los procesos de educación a distancia se está asumiendo con naturalidad o no, los que lo asumen con naturalidad porque sí depende, de qué depende. O sea que
El observatorio tiene que suministrar esta información fehaciente, que no suponga ninguna discusión de si esta información es cierta o no, para que todos los decisores puedan tomar decisiones acertadas y de esta forma impulsar aceleradamente y con mayor eficiencia todo lo que es el desarrollo de la nueva economía de la lengua, tanto en políticas públicas como en decisiones particulares o privadas. Comentábamos también que el español es la segunda lengua en la que más textos de carácter científico se publican, pero aún a mucha distancia del inglés. ¿Cómo se puede recortar terreno en este sentido? Yo aquí distinguiría lo que es el uso del inglés en la ciencia como herramienta de difusión masiva de los conocimientos que un científico ha desarrollado, y el interés que tiene un científico dentro de una comunidad es que se le lea lo máximo posible y llegue al máximo número de personas. Y eso es coyuntural, digamos, la lengua franca ahora es el inglés, pero yo recuerdo que Severo Ochoa hablaba de que él había empezado a publicar en francés a principios de siglo. Luego, en la primera década de los 20, Alemania tuvo un desarrollo industrial enorme y ganó de una década 8 de los 10 premios Nobel de física los ganó Alemania, y tuvo que aprender alemán para publicar en alemán, y terminó publicando en inglés cuando fue a Estados Unidos después de la guerra. Entonces, el idioma en el que se difunde la ciencia es el inglés, y nadie está pensando al menos en el contexto del PERTE y supongo que también de la ciencia en español, el convencerle a los científicos de que publiquen en español en detrimento del inglés. Pero hay cuestiones relacionadas con la visibilización, incluso con problemas, con crisis internas de la propia comunidad científica actualmente. Ahora mismo a nivel europeo hay dos grandes movimientos, uno de ciencia abierta y otro de nuevos modelos de evaluación, que surgen motivados por un propio autoanálisis de las comunidades científicas, que consideran que algunas de las formas en las que en estos 15 últimos años se les han medido, se les han incentivado, se les han gestionado su actividad, ha generado una ciencia insatisfactoria. Entonces, hay cuestiones relacionadas con si el idioma en el que publicas, yendo un poco al español, el idioma en el que publicas no solamente es un mecanismo de traducción del idioma en el que piensas, sino está dejando por el camino algunas prioridades, algunos problemas y algunas prioridades temáticas. Es decir, los científicos, en términos de que van a terminar publicando en inglés, terminan renunciando a investigar sobre ciertos problemas que a lo mejor tienen que ver con su comunidad cercana, que tendría un impacto en su comunidad muy importante, porque la comunidad que luego los va a leer no tiene los intereses, ¿no? Entonces, hay relaciones entre la selección de los problemas importantes y el idioma en el que publican. Eso quitando lo que son el ámbito de las ciencias sociales y las humanas. Este problema del idioma español o inglés en ciencia no se ve tanto en el ámbito de la ciencia experimental o las ciencias tecnológicas, pero en las ciencias humanas y sociales sí que hay una mucha mayor estrecha relación entre el idioma y el desarrollo de la propia investigación. Entonces, hay cuestiones relacionadas con este tipo de planteamientos que sí que explican o implican que haya que tomar algunas medidas de visibilización del desarrollo científico en otras lenguas. La UNESCO defiende el multilingüismo científico, que viene a suponer no ir en detrimento del inglés, pero sí en generar conocimiento en la propia lengua de partida. Y una cuestión adicional que quería introducir al respecto también es que si nos fijamos, la ciencia, es verdad que la esfera de la ciencia digamos, tiene sus reglas, tiene sus normas, pero el ensimismamiento científico no es bueno. Tan importante ha sido en la pandemia la búsqueda de una vacuna para solucionar el problema de la pandemia, como enfrentarse a los que pueden ser movimientos antivacunas. Quiero decir que hay cuestiones relacionadas con cómo la ciencia llega a la sociedad, cómo la sociedad percibe ese conocimiento generado por los científicos, cómo se asume la cultura científica que tiene una sociedad que apoya esas investigaciones, pero luego también es receptora de esos descubrimientos, que también justifica que se le tenga que hablar en el idioma en el que ella habla, ¿no? José Ignacio, no sé cuál es la opinión al respecto. ¿Se podrá seguir avanzando? Es evidente que sí. Lo que pasa que, bueno, desde luego que de ahí a que la lengua, el español, le supere al inglés es complicado. Bueno, es tan complicado que no sé si hay alguien que se lo ha puesto como objetivo, ¿no? Nadie.
Sí. Estaba intentando encontrar un ejemplo para ejemplificar lo complicado que es y es que no lo concibo. De lo complicado que es. Este no puede ser el objetivo. Lo decía Manuel, los dos somos científicos, así que entendemos perfectamente que lo que quiere un investigador es que cuando escribe algo le lean mucho y que tenga mucha repercusión. En primer lugar, porque es la obligación investigar para los demás y luego porque eso repercute en la carrera profesional del investigador. O sea, que tienen un interés cierto en ser leídos. Así que las actuaciones que emprendamos para incentivar la publicación en español o la copublicación en español y en inglés tienen que permitir que esa investigación se difunda mucho y que sea referenciada. Y esto hay formas de hacerlo. Dialnet, como repositorio global, en la medida en la que logre que los investigadores que han publicado y que están recogidos en Dialnet sean tenidos en cuenta por otros investigadores en otras lenguas, será mayor el valor que provoque y será un incentivo para publicar. Quiero decir, imaginemos que si al publicar en español automáticamente Dialnet o por el mecanismo que sea, ofrece una traducción automática y una difusión automática entre investigadores a los que les importa este tema en concreto y lo hace todas las noches, es más probable que uno de esos investigadores sea citado después. Entonces, ¿cómo conseguimos encontrar quiénes son los investigadores a los que les importa este tema? Pues mediante la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea que si conseguimos que Dialnet pase de ser una base de datos a ser un sistema de gestión de conocimiento avanzado, al que aplicamos algoritmos de investigación artificial para que sea más útil su uso por los investigadores, indirectamente o casi directamente estamos añadiendo valor a la investigación en español y estamos incentivando que se publique en español. Hay más medidas que se pueden tomar en esta línea o en otras que siempre serán lo mismo. Difundir y visibilizar al máximo la investigación de calidad en español. Se ha hablado mucho ahora y también en la anterior mesa de inteligencia artificial. ¿En qué consiste la oportunidad que se abre para el español asociada a la inteligencia artificial y al procesamiento del lenguaje natural? Bueno, la inteligencia artificial era hasta hace poco tiempo era una subárea de las ciencias de la computación, que, como otras muchas, ingeniería del software, arquitectura de computadores, ¿no? Ahora mismo claro, ha traspasado esas fronteras, si se quiere, más de investigación y tiene una semántica un poco más abierta. En algún sitio he escuchado que parte del éxito es el nombre, ¿no? Porque si dijéramos sistemas metaheurísticos de optimización multivariable, que podría ser no hubiera cojado. No lo compra nadie. Uno de los primeros ámbitos donde los padres, los pioneros de la inteligencia artificial se implicaron fue el tema del lenguaje. Porque en aquel momento lo que se pensaba era que, bueno, se le pensaba dar a estas máquinas de computación que servían para predecir trayectorias balísticas, se pensaba utilizar como un testbed, una especie de laboratorio de experimentación de las propias ideas que teníamos sobre cómo funcionaba la mente humana, ¿no? Y cuando hablabas de mente humana, hablabas de lo más elevado de la mente humana. La planificación, el pensamiento abstracto, el razonamiento y también el lenguaje, ¿no? Entonces, es uno de los ámbitos pioneros de la inteligencia artificial. Pero, tradicionalmente, se encontró con escollos y con problemas en su desarrollo muy difíciles de solucionar. Es solo recientemente, con todas estas redes convolucionales, deep learning, toda esta nueva ola, que se han podido solucionar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahora mismo, en el momento actual, es el ámbito. Ha habido unos años en que era más la visión por computador, pero ahora mismo es el ámbito de referencia, las tecnologías del lenguaje. Han solucionado escollos tradicionales, se abre un mundo de posibilidades, tiene este alimento del conocimiento, de la información en el lenguaje que utilizamos y, por tanto, hay un futuro como incierto, pero muy ilusionante en este aspecto. José Ignacio. La misma pregunta. Sí. Voy a responder distinto, entonces. No. Bueno, la oportunidad de la inteligencia artificial, tal como la vemos para poder utilizar el proyecto Valle de la Lengua, es crítica. O sea, por ejemplo, tenemos el proyecto del Valle de la Lengua, pero también tenemos el proyecto de que el Valle tenga lengua, que el Valle hable. Que hable de una manera natural con todos aquellos que lo quieran recorrer. Seguramente en un futuro no muy lejano todos los valles hablarán con los turistas, pero a ver si conseguimos que en el Valle de la Lengua esto pase de una forma natural y rápidamente, ¿no? Claro,
¿Cómo conseguimos que un turista haga una pregunta al aire, a un árbol, a Suso, a la puerta, y dice, ¿por aquí entró el castellano? Y que Monasterio le diga, sí, sí, por aquí, hace 1000 años, ¿no? Aquí hay varios retos. Hay un reto acerca de que el algoritmo tiene que entender lo que le están diciendo, y esto ya tiene su reto. Después tenemos que crear el algoritmo que interactúa, que crea los árboles conversacionales para poder responder de una manera inteligente, no de una manera robótica, ¿no? Sino de una manera inteligente. Y luego tenemos un tercer reto, que igual es menos evidente, que es que la inteligencia tiene que tener algo de lo que hablar. Tiene que tener el conocimiento, porque esto va de utilizar el conocimiento de base lingüística para proporcionar servicios o asistencias. O sea que la máquina tiene que saber que por esa puerta hace 1000 años entró el castellano. Y tiene que saber que en el valle hay un sitio donde ponen un choricillo estupendo. Porque igual al turista le interesa comer chorizo, además de alimentarse de castellano, ¿no? Y tiene que saber el horario en el que cierra el monasterio de Yuso y tiene que saber muchísimas cosas. Entonces, tenemos que crear una base de conocimiento para que el conocimiento de lo que ocurre en el valle lo tenga disponible el algoritmo de inteligencia artificial, porque si no el algoritmo es perfectamente estúpido. Será muy metaheurístico, pero es perfectamente estúpido, ¿no? O sea que en el reto inmediato que tenemos en el valle no está solo crear, junto con las empresas tecnológicas que quieran colaborar en el proyecto, un sistema para interactuar con los turistas, sino crear la base de conocimiento sobre el valle. Y aquí tendrán que colaborar, desde luego, guías turísticos, académicos expertos en historia, los propietarios de un bar o de una casa rural o una asociación cultural. O sea, toda la sociedad tendrá que crear esa base de conocimiento. La cuestión está en que esa base de conocimiento no consiste en acumular conocimiento, es que hay que indexarla. Es como si recopilamos los mapas Repsol que tenemos, igual tenemos todavía alguno en el coche, ¿no? Y le hacemos una foto al mapa y decimos, ya lo tengo digitalizado. Ahora guíame, no te guías. Hay que indexar el conocimiento, hay que etiquetarlo, hay que glosarlo. O sea, la misma tarea que hacían los monjes hace 1000 años en San Millán de glosar, poner al lado qué es esta palabra en latín que no la entiendo, hay que glosar el conocimiento para que la máquina entienda qué es esta palabra, porque si no, no la entiendo. Y esa glosa tiene muchas características, son semánticas y de otro tipo, ¿no? O sea que la inteligencia artificial en el Valle de la Lengua es crear el conocimiento, indexar el conocimiento, que esto ya tiene que ver con empresas tecnológicas, desarrollar los algoritmos para interactuar con los turistas. Por supuesto, y aquí entra el observatorio de alguna forma, entender si el turista está satisfecho o no y generar métricas suficientes para darle un mejor servicio. Esto que hemos hablado sobre el Valle de la Lengua, extendámoslo ahora no solamente a un valle en La Rioja donde se quiere dar un servicio turístico, extendámoslo a todo el sistema sanitario español o hispanoamericano en el que se quiere tener un asistente para el diagnóstico de enfermedades. Hay que indexar el conocimiento de todos los diagnósticos en español. O extendámoslo a cualquier rama de la economía. Tenemos el gran reto de indexar el conocimiento para hacerlo aprovechable por la inteligencia artificial. Y aquí es donde está el valor de tener un enorme conocimiento acumulado en español, que no existe en otras lenguas. ¿Y cómo se puede dar ese paso de la aplicación de estas tecnologías a la empresa para que realmente genere ese desarrollo económico que estamos buscando? Pues esto tenemos dos vías. O la iniciativa privada descubre una oportunidad de negocio y se decide ir adelante. Y en el caso del Valle de la Lengua y de La Rioja, encontrarán todo el apoyo institucional necesario, o en el caso de que esto todavía por ser incipiente, bueno, yo diría que ya más que incipiente es evidente, ¿no? Todos usamos un navegador en el coche y entre la duda, entre hacer caso al copiloto o al navegador, hacemos caso al copiloto. Bueno, algunos camioneros polacos acaban en Valdezcaray esquiando con sus camiones, ¿no? Pero a pesar de eso, hacemos caso a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en el caso de que todavía se entienda que es incipiente y que es arriesgado ofrecer servicios basados en inteligencia artificial, está el planteamiento de las misiones. El Gobierno, en el caso de La Rioja, va a lanzar determinadas misiones, no las vamos a llamar así, determinados proyectos, como puede ser este del que estamos hablando, de la visita del valle mediante algoritmos de inteligencia artificial, a los que convocará a empresas y convocará a la sociedad en su conjunto para generar prototipos que se vea que son viables y que eso despierte el deseo de invertir, ¿no? Y a su vez las empresas que se involucren en ello podrán escalar estos servicios, estos productos en otros territorios, ¿no? Manuel, no sé, esa aplicación de estas tecnologías, ¿cómo se puede hacer para que verdaderamente se genere
ese desarrollo económico que se busca. Bueno, parte del desarrollo de estas tecnologías viene de la iniciativa privada. Hay grandes números que asustan. Estaba ahora recordando el dato de que desde 2012 hasta ahora se ha publicado, y cuando digo publicado, digo que el 20% de las publicaciones científicas ya lo hacen corporaciones tecnológicas. Pues del 2012 hasta ahora se ha publicado el 80% de los artículos de inteligencia artificial, que es una rama que empieza en el 56. Las corporaciones tecnológicas, la iniciativa privada ha hecho los nuevos negocios que se han generado alrededor ha hecho que se hayan, por ejemplo, en Estados Unidos, constituido unas pasarelas entre grandes universidades y corporaciones tecnológicas, donde básicamente la doble adscripción funciona de una manera como muy habitual, ¿no? Así que quizá en sectores concretos el efecto tractor de lo público puede ayudar, pero si uno mira a nivel global y grandes números, el impulso que se ha dado a la inteligencia artificial viene del sector privado. No sé, ya se nos echa el tiempo encima, si hay algún último mensaje que quieran reiterar o destacar de esta nueva economía, de este PERTE Valle de la Lengua y del futuro que debemos seguir escribiendo en español. Es muy bonito lo de seguir escribiendo, es lo que entendemos. Con otros instrumentos, ya no es con un cálamo, ¿verdad?, pero es seguir escribiendo. Y para seguir escribiendo necesitamos seguir teniendo monjes, necesitamos personas. Así que una de las cosas que sí que puede hacerse también desde universidades privadas, pero desde luego de las públicas, es actuar para que estas personas que van a tener que liderar los procesos existan. Y en este sentido, como que a veces tenemos la sensación de que todo va muy lento, en La Rioja hemos conseguido que en septiembre, este septiembre que ha pasado ya haya un campamento para trabajar sobre procesamiento del lenguaje natural en San Millán y haya comenzado en la Universidad de La Rioja el máster de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. Y aquí tenemos que seguir trabajando, todas las universidades. Y en un modelo, como decía Manuel, a ser posible dual, que no sea solamente formación universitaria, sino también formación con las grandes compañías que hay en La Rioja y en toda España que se dedican a la inteligencia artificial. Y de esta manera que no sea una barrera al desarrollo, que no hay personas disponibles, sino que el talento lo vayamos formando. Y en este caso creo que tenemos que felicitarnos, porque ya digo, en otros territorios está considerándose si conviene o no desarrollar estudios de este tipo. En La Rioja, desde septiembre, ya están en marcha. Yo creo que por esta línea también tenemos que avanzar. Manuel, para despedir. Un mensaje rápido. Ayer estuve en Oviedo reunido con los dos de los premiados del Premio de Ciencia y Tecnología, que son padres de esta nueva revolución de inteligencia artificial, Soyal LeCun y Demis Hassabis. Y ellos hablaban, en una charla que tenían de difusión, hablaban del el futuro, la perspectiva que ellos hacían para la próxima década, ¿no? Creo que es indubitable que esto no es una moda y una burbuja. O sea, que es que estamos en medio de una transformación tecnológica y que va a tener repercusión en todos los sectores sociales, en los que estamos implicados, y por tanto tener iniciativas como las que preparan desde aquí es adelantarse o no perder el tren de lo que necesariamente va a ocurrir. Pues muchas gracias Manuel, muchas gracias José Ignacio, gracias por su asistencia. Gracias, Juan Carlos, José Ignacio, Manuel. Ponemos ya punto final, como lo ha dicho él, a esta sesión matinal, pero continúa esta tarde en unir este ciclo para poner el broche ya con educación y sociedad digital. Les agradecemos mucho su presencia, también a quienes nos han estado siguiendo a través del streaming en cualquier punto del mundo, y les invitamos a que continúen en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en Futuro en Español, en esta edición y en las que vengan. Gracias y hasta la próxima.